Nada más tenlo así, así, pero sin taparle así. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos encontramos aquí con el señor Carlos Jiménez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues que es una persona ya profesional en la vida. Estuvo usted trabajando 30 años en la SEP, me parece, ¿no? Estuve, bueno, la primera etapa ¿A fueron Pochulo? como 15 años Gracias. siendo educador, maestro de grupo. Posteriormente me llamaron a la dirección general número 1 con el maestro Hidalgo, quien era director en esa época. ¿Qué años era? Debe haber sido más o menos por el año de 1985, cuando estuve colaborando ahí. Ajá. Exactamente, en el temblor me tocó hacer una serie de supervisiones en todo el Distrito Federal, me tocó fotografiar y recopilar la información y entrevistando a educadores de lo que había pasado en la zona colapsada, sobre todo en la colonia Roma. Y bueno, pues hay una memoria muy fuerte con respecto a lo que sucedió en el periodo del temblor. Posteriormente fui invitado a colaborar en la Dirección General de Educación. Ahí yo era jefe, si me permiten utilizar en primera persona. Claro. Fui pues asesor en medios audiovisuales, tuve una jefatura muy importante en el sistema de producción de medios audiovisuales, radio, cine y televisión. Antes yo había sido ya egresado del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, donde me formé precisamente en medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Hasta 1990 prácticamente estuve colaborando en la Secretaría de Educación Pública, dando asesoría a más de 80,000 maestros en toda la República Mexicana sobre lo que se llamó en aquella época método global de análisis estructural en la enseñanza de lo que se llamó la letra script. Y bueno, pues me tocó realizar documentos como por ejemplo método global de análisis estructural cinematográfico, donde colaboraron muchas instituciones, pero además muchos especialistas en psicopedagogía didáctica, sobre todo algunos de los aspectos que se manejaban en nuevas metodologías de la enseñanza. Y sobre todo, lo más importante fueron los psicopedagogos, que fueron los que intervinieron, hicieron las correcciones de documentos para dar información a nivel nacional con los maestros de primero año y segundo año. En toda la República Mexicana se hizo un documento que está publicado en la Universidad Pedagógica, que fue la enseñanza a mayor número de maestros con menor costo. Esa fue una de las grandes experiencias. Y también trabajé siendo maestro de educación primaria en lo que se llamó teleprimaria y telesecundaria. Entonces ahí tenemos toda una serie de bagajes de lo que han sido las metodologías de la educación en México en los últimos 20 años. Así es que creo que hay una experiencia muy fuerte, porque viajé por toda la República Mexicana, no nada más en las grandes ciudades, sino en los centros de maestros monolingües, bilingües y trilingües, que fueron en la zona del sureste y en la zona del norte de la República Mexicana. Eran épocas de crecimiento mexicano muy fuerte. Sobre todo en el nivel educativo, que fueron, sobre todo me tocó colaborar con el licenciado Porfirio Muñoz Ledo en la Secretaría de Educación Pública. Él nos envió a 20 mexicanos a prepararnos porque íbamos a hacer agregados culturales del español como segunda lengua en países de habla inglesa y francesa, sobre todo en el continente africano. Desgraciadamente el licenciado Porfirio Muñoz Ledo fue requerido por el gobierno de México y enviado a las Naciones Unidas por indicaciones del gobierno de los Estados Unidos, porque de hecho se confundió este proceso de trabajo como brigadistas culturales al servicio del gobierno de Fidel Castro. No es cierto. Lo que pasa es que estuvimos siendo preparados para hacer agregados culturales. A mí me iba a tocar Senegal, desgraciadamente esto se interrumpió por indicaciones de Estados Unidos, sí, que nos confundieron, sí, nos confundieron con grupos brigadistas castristas. Pero ajá. no, la función del licenciado Muñoz Ledo fue otra totalmente diferente. ¿Y hubo propaganda en contra del grupo de ustedes? Bueno, de hecho, inteligencia para frenar sus actividades. Bueno, de hecho nos frenaron porque estando en Kingston, de hecho, pues a mí me acusaron de estar haciendo seguimiento de los rastafarianos en todo Kingston,
y bueno, pues nos trajeron inmediatamente, pero esa fue una parte de los 23 mexicanos que estuvimos, 22, 23 mexicanos que estuvimos allá preparándonos en Kingston. Para quienes no sabemos más o menos de los grupos Rastafari, si nos pudiese más o menos dar una introducción de los grupos Rastafari. Tenemos uno aquí en Chihuahua, me parece, ¿no? Y aquí en la Ciudad de México hay un grupo con el que yo los invité a trabajar en el programa de televisión que tengo 2013, que es Alternativa México. Y bueno, los Rastafaras tienen un origen panafricano, porque la llegada de Haile Selassie como emperador de Etiopía se va a crear con Marcus Garvey, el primer presidente panafricano. Al decir panafricano, es el primer presidente negro del mundo, y se hace un gran movimiento a nivel internacional. No como hacen creer que es Obama, ¿no? No, bueno, Obama es otra. No, hablar de Obama es hablar de economía internacional, y es el causante, si me permites decirlo de esta manera, es el causante del movimiento político económico del mundo que se tiene, porque desde que él apareció, pues la economía del mundo ha cambiado, porque a Estados Unidos le interesa esto. Pero el Negus, Haile Selassie, va a ser un hombre que lucha contra Benito Mussolini, y bueno, pues es derrotado en un principio, pero cae prácticamente con el eje Japón, Berlín, Italia o Tokio, Alemania, Italia y Tokio, que son el eje en aquella época. Y Haile Selassie logra derrotar prácticamente a los italianos en esta época, y va a resultar que Italia, con el respeto que me merece el país, no el ejército de aquella época, es que es un lastre para los alemanes, de acuerdo a lo que nos dice la historia. Sí. Pero aquí vemos que Haile Selassie va a crear la nueva estructura en Etiopía desde el punto de vista educativo, y luego viene el derrocamiento del emperador por la izquierda militar en Etiopía. Y bueno, pues me tocó vivir en Kingston este gran movimiento rastafariano, y ahora descubro que en México también hay un gran movimiento en recuerdo de la asistencia de Haile Selassie hace más de 56 años en este país. Y desde luego están como en contra del absolutismo de la derecha y como... No, bueno, evidentemente ahora parece que no se permite en Etiopía por los cambios ideológicos que se tienen y políticos. No hay sistema de internet, hay una limitación muy fuerte en Etiopía. Cerco, ¿no? Hay un cerco, porque sabemos que los Estados Unidos han limitado los pensamientos liberales en todo el mundo. Es más, nosotros estamos en estos momentos cautivos del Fondo Monetario Internacional, a través de cómo la OCDE, o sea, la Organización y Cooperación de Desarrollo, limitan las propuestas de lo que está sucediendo en el gran desarrollo educativo del mundo. Pero no nos importa el mundo, nos importa México. El gran elemento que estamos viendo en el Fondo Monetario Internacional es que ha limitado a España, uno de los países más avanzados en economía, en política y en educación y en medicina, y se creó una crisis internacional, esta crisis económica, para darle una pauta para destruir el proceso de la economía de España. De hecho, yo soy un admirador de España, porque viví en España, sé lo que es el desarrollo económico, político y educativo de España. Y no solamente eso, la medicina, que tiene un gran desarrollo. Yo me atrevería a decir que el desarrollo de la medicina en España con la medicina cubana es otra cosa totalmente diferente, pero van a la par en avances científicos. Sí, se dice que los doctores cubanos pues son de una calidad impresionante, ¿no? Porque Estados Unidos ilusamente creyó que se iban a morir ellos solitos al hacerles un bloqueo comercial y apretarlos del cuello. Dijeron se van a morir solitos, y tan fue así tanta su resistencia que sus doctores se volvieron pero excelentes en sus labores. Claro, porque ellos han recurrido, mandaron a especialistas a todas partes del mundo en el momento de la iniciación de la Revolución Cubana, y ahí está el hecho de que el triunfo de la Revolución Cubana no tiene más que un objetivo más importante. El doctor Fidel Castro establece las normas para crear un futuro de Cuba, que fue la educación. Fue lo primero que hizo. Cambió la estructura educativa, creando los maestros rurales, los maestros, como lo hizo, tomó la idea de China con Mao Zedong, en donde los maestros descalzos y los médicos descalzos iban a los sistemas educativos y cambiaron la estructura educativa del mundo. Y además algo que me llama mucho la impresión. Una iglesia aquí.
directo por aquí hacia enfrente y a la izquierda sobre el parque. ¿Por allá? Sí. A la granja. Buen día. Uno de los mayores logros de Fidel Castro a nivel a largo plazo, me parece, es que el proyecto Venus, se va a introducir un proyecto Venus que es de una tecnología impresionante hecha por el señor, no me acuerdo su nombre, pero se llama el proyecto Venus, va a tener lugar ahí en Cuba. Sí. Y es un proyecto vaya de la izquierda verdaderamente utópica, pero asesorada por los científicos. Que pues los científicos no se andan con cosas, todo lo que están pensando pues ya lo tienen todo bien estructurado cómo va a funcionar. Y si el proyecto Venus se concreta en Cuba por primera vez, que es donde tienen planeado iniciar este proyecto, pues se esparce a nivel global y estaríamos viviendo una revolución sistemática, que es lo que todos hemos soñado. Sí, dice por aquí que en estas fechas que dice la gente, no, pues espero que este año le traiga felicidad a todas las personas en el mundo, y le contesta la otra persona, pues para eso tiene que cambiar el sistema, no el año. Sí, es evidente que este proyecto Venus que tú mencionas tiene una estructura muy importante porque es la ubicación de lo que la OCDE está realizando en detener todos los sistemas educativos del mundo para crear una mediatización en los sistemas industriales, o sea, la mano de obra barata y la no intelectualización para que no exista gente que tenga pensamiento crítico y donde los sistemas evaluativos de lo que está sucediendo no exista una política adecuada de información, sobre todo en los medios. Es una mediatización muy fuerte. Lo que nosotros sabemos es que el doctor Fidel Castro lo primero que va a crear es una revolución educativa desde el punto de vista psicopedagógico, didáctico, en donde el ser humano, el maestro tiene que ubicar a los alumnos para que tengan un proceso racionalista, para que tengan un proceso razonante y sean los críticos del propio sistema. Gracias a esos críticos del propio sistema se han creado 4 generaciones nuevas en Cuba, que son los que están formando el criterio. Ya todavía hace 30 años era preocupante que el doctor Fidel Castro desapareciera del medio. Ahora ya sabemos que hay gente educada, preparada, con un elemento de criticidad para que puedan reubicarse en un sistema. A pesar de que el doctor Fidel Castro en una primera etapa de la Revolución Cubana dijo victoria o muerte, hoy sabemos que la victoria es adelante. Más allá de lo que propuso el Che Guevara, más allá de lo que propuso Camilo Cienfuegos. O sea, la Revolución Cubana ha rebasado los límites del materialismo histórico en su momento y vemos cómo la superación, a pesar de que los Estados Unidos en la guerra de los cohetes con Khrushchev y Kennedy cambiaron la estructura del mundo. Hoy lamentamos mucho que el presidente Hugo Chávez, que también es un revolucionador en el sistema educativo venezolano, pues esté enfermo. Yo estoy hasta cierto punto un poco optimista de que lo que se está dando en información, que la información española es una información falsa, porque sabemos que en España los medios de comunicación no quieren a Hugo Chávez, pero yo espero que el presidente Hugo Chávez llegue a tomar el juramento en Venezuela. A mí me parece que hay una cortina de humo detrás de todo esto que está sucediendo. Pero el presidente Hugo Chávez, con los avances de un materialismo histórico y un comunismo dialéctico, yo me atrevería a decirlo de esta manera, este comunismo dialéctico está permitiendo que la gente tenga criterio. Estamos viendo cómo Venezuela está dividida en 2 aspectos. La ultraderecha está tratando de dominar para presentarle la oferta del petróleo a la reserva norteamericana. Sí, están ahí en jaque con esa ultraderecha. Más bien que bueno que está haciendo frente la izquierda moderada ahí en Venezuela, ¿no? Para proteger todo lo que tienen mucho que proteger en Venezuela. Pero además también yo considero que el presidente Hugo Chávez es de la izquierda, de la ultraizquierda, más realista, más concreta, al enfrentarse, como lo hizo el doctor Fidel Castro en una época, a los Estados Unidos. Hoy el presidente Hugo Chávez se está enfrentando al gran imperialismo. Ya no es ni siquiera el imperialismo europeo, porque está dirigido por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sí, él no ha aceptado de ninguna manera que la OCDE intervenga en Venezuela.